Muy buenas, hoy vamos a tratar de una nueva vía romana vista desde el aire. Os voy a hablar de una vía que comunicaba una ciudad portuaria romana en el Cantábrico, la antigua Flavióbriga, con una otra más pequeñita ciudad en el interior llamada Uxamabarca, la actual Osma, en el norte alavés. Esta vía romana comunicaba también todas las actuales merindades del norte de Burgos, lo que se conoce el origen de Castilla, la merindad del Valle de Mena, la de Montija, la de Medina de Pomar, la del Valle del Osa, y acababa en la zona de Berberana, más o menos. Esta vía romana no solo presenta vestigios desde el aire, como vamos a ver, y muchos, sino también terrestres que os quiero mostrar porque es probable que os incentive a hacer una visita a la zona, como estos que estáis viendo en la merindad de Montija, estos terraplenes que conservan todavía los bordillos en su sitio y que realmente pueden hacer comprender muy bien cómo es una vía romana, ¿no? Tiene todavía una potente estructura del firme, como veis, sobre suelo arcilloso natural por el que sería imposible transitar si no fuese por esta potente estructura, ¿no? Y más adelante en la merindad de Medina de Pomar, en el pueblo de Salinas de Rosío, donde hay un yacimiento, una buena ciudad romana, aquí veis esta estructura potentísima también, ¿no? Con sus granos menudos en superficie por los que se circulaba. Y ahora sí ya pasamos a la merindad del Valle del Osa, donde veis cómo a espaldas de un pueblo que se llama La Calzada, es decir, un pueblo por el que pasaba la calzada, que por eso se llama así, pues llegaba esta vía romana que desgraciadamente, aun llamándose también todo el terreno y todas las zonas que recorre como la calzada, pues fue destruida por la concentración parcelaria prácticamente en una enorme longitud y bueno, con un desconocimiento absoluto de lo que se estaba haciendo en ese momento. Esto es de principios de los años 80 aproximadamente, cuando se hizo la concentración. Veis que el rastro es evidentísimo en algunas zonas y en otras que veremos más adelante en una longitud impresionante, enorme, que solo puede apreciarse desde vídeo precisamente. Yo entiendo que en los años 80, cuando se concentró esto y se labró gran parte de este camino que se llamaba de la calzada, además, pues los técnicos que intervinieron en la concentración no tenían por qué conocer cómo era una vía romana. No había tampoco ninguna publicación, nadie la había visto, francamente. Los eruditos de la zona tampoco la conocían. Algún arqueólogo, porque hablamos de épocas muy recientes, de los años 80, seguramente se hubiese interesado por saber si por ahí había algo, pero con los conocimientos que había entonces en arqueología era prácticamente imposible saber cómo es una vía romana y que esto era una vía romana. Y me vuelvo a quejar que ocurre todavía hoy, se sigue enseñando en las universidades erróneamente cómo es una vía romana. Y eso lo que provoca al final es su destrucción, porque no se identifican. Es probablemente el mayor factor de destrucción, el desconocimiento de ellas. ¿Veis que tiene algún tramito conservado todavía? Como este, que acabamos de ver desde el aire, que realmente no comunica nada porque ya está en mitad de las fincas que se han parcelado, pero que conserva su terraplén y una estructura de firme muy potente, como podéis ver también, en este caso sobre el sustrato de roca natural, pero con sus paquetes de firmes bien definidos, sus bordillos de cimentación clarísimos, aquí lo veis, y un espesor muy importante a pesar de estar sobre la roca natural. Este es el tramo que os digo que queda conservado fósil entre tramos destruidos, en el que se ven todavía las rodadas de los últimos tractores que anduvieron por ahí, carros, tractores, porque hace ya años que no se usa, no va a ningún sitio ni viene de ningún lado, como veis. Más adelante, allí, se ven en el horizonte dos pueblos, Villaventina a la izquierda, Castresana a la derecha. Todo ese cultivo que hay en los dos términos, más acá de los dos términos que veis allí en verde, tiene una enorme longitud de vía romana labrada, como vais a ver ahora. Es tan enorme, os decía, que aunque yo tenía fotografías del año 2009, y primeros de 2010, porque esta vía romana, todos los terraplenes que habéis visto y que veréis, realmente la descubrí a finales, en noviembre del 2009, es decir, una época muy reciente. No existía ninguna noticia de ella. Y yo me los fui encontrando uno detrás de otros, tirando del hilo, claro, en toda esta comarca, ¿no? Esta zona del norte de Burgos. Pues ya veis cómo, cuando luego se voló con avioneta, el resultado era impresionante, pero las fotografías no hacían justicia. Realmente es este tipo de vuelos continuos, los que se prolongan incluso más tiempo del deseado para el espectador, porque se ve casi lo mismo, pero durante muchísima longitud, son los que realmente dan idea de la magnitud
y de la longitud de lo destruido, y cómo realmente hubiese sido muy fácil haber dejado esa pequeña franja conservada, que no sirve para nada, eso es, da muy poquita riqueza, digamos así, y haber conservado un patrimonio fantástico de esta carretera que tiene una estructura tremenda. Afortunadamente allí al final, en la zona de Villaventín y Castresana, por ese lindero que veis, la vía romana vuelve a subir a ese morro de roca y se conserva durante kilómetros. Los terraplenes están ahí y pueden verse, y yo os invito a que vayáis a verlo, los que podáis, porque los mapas que están en la web, en viasromanas.net, son suficiente guía para poder llegar a ellos y poderos hacer una idea cómo es sobre el terreno una vía romana. Lo mismo que hemos visto al principio en la Merindad de Montija, podéis ver aquí. Los terraplenes son tremendos. Ahora mismo, lógicamente, se delata que levantan sobre el suelo en 1 metro de longitud, como veis aquí, durante kilómetros, pero en origen, figuraros un trapecio perfecto con 6 metros arriba, donde se cruzaban 2 carros. Esto es un fósil de 2000 años. Nadie lo ha cuidado, por eso está así. Os invito de nuevo, os digo, a verlos. Nada más, un saludo y hasta otra ocasión.